Siempre pensé que mi madre era una mujer dura, fría a veces, pero justa. Lo que es de la familia, se queda en la familia, repetía como un mantra desde que yo era niña. Por eso, jamás imaginé que un día descubriría que había borrado mi nombre del testamento, y menos aún que lo sabría por accidente, casi como si la verdad hubiese decidido saltar hacia mí para que no pudiera seguir viviendo en la mentira. Tenía 23 años cuando todo ocurrió. Y todavía puedo escuchar el sonido del sobre deslizándose por debajo de la puerta, como si fuera un susurro que avisaba que la vida estaba a punto de partirse en dos. Esa mañana, mi madre había salido temprano. Dijo que iba a resolver unos papeles en la notaría, sin dar más detalles. Lo dijo con ese tono seco que usa cuando ya decidió que no quiere preguntas. Y yo, como tonta, obedecí. Pensé que sería otra de sus gestiones interminables, una más de esas cosas de adultos que no debía mezclarme. Pero la carta llegó a mi nombre. Un sobre blanco, grueso, marcado con un sello azul que decía, confidencial. Al principio creí que era algo relacionado con mi trabajo, o tal vez una notificación bancaria. No sé. Nunca pensé que ella tendría algo que ver. Lo abrí sin pensarlo 2 veces. Y ahí estaba, mi nombre, tachado. No con una línea fina, sino con un trazo grueso, fuerte, rabioso. Como si quien lo hubiera hecho hubiera querido borrarme de la existencia. El documento decía claramente: modificación del testamento de la señora mi madre. Se elimina la beneficiaria principal, mi nombre, punto. Sentí el corazón caerme al estómago. Primero pensé, esto debe ser un error. Después, debe haber una explicación lógica. Y al final, ¿por qué? ¿Qué hice? Me quedé paralizada. El papel temblaba entre mis manos, y aún así seguía leyéndolo una y otra vez, como si eso fuera a cambiar una sola palabra. No podía creerlo. No quería creerlo. Y justo allí, cuando mi cabeza estaba llena de preguntas y el dolor comenzaba a asomarse, entendí que si yo, su hija, estaba leyendo algo que mi madre había hecho todo lo posible por ocultar, entonces la historia era mucho más grande de lo que imaginaba. Y ahora, antes de seguir contándote lo que pasó, déjame invitarte rápidamente a suscribirte al canal. Lo hago porque esta historia es solo una de muchas que quiero compartir, historias que te mantienen atrapado, que te hacen pensar y que, a veces, revelan verdades incómodas sobre las familias. Además, me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo, déjamelo en los comentarios, porque tu participación ayuda a que estas historias lleguen más lejos. Ahora sí, sigamos. Guardé el documento como quien esconde un arma. Caminé por la casa en silencio, repasando cada conversación con mi madre, cada pelea, cada gesto raro en las últimas semanas. Todo empezaba a encajar, pero de una forma dolorosa. Había estado distante, más fría que de costumbre, casi evitándome. Y entonces, como un golpe seco, lo entendí. Ella no quería que yo supiera. Pero lo sabía. Y lo peor es que no estaba preparada para lo que venía después. Porque ese papel no era el final, sino apenas la primera grieta de un secreto que mi madre había intentado enterrar profundamente, incluso si eso significaba borrar mi nombre de su vida. Pasé casi todo el día dando vueltas por la casa, con el documento escondido entre las páginas de un libro viejo como si fuera un secreto radioactivo. Cada vez que lo tocaba, aunque fuera sin querer, me recorría un escalofrío. ¿Cómo podía mi madre haber borrado mi nombre del testamento sin siquiera hablar conmigo? ¿Qué clase de confianza deteriorada había entre nosotras para llegar a eso? No lo sabía. Pero sí sabía que tenía que enfrentarla. Y esa idea, solo esa, me hacía sentir que tenía un nudo en la garganta imposible de desatar. La escuché entrar cerca de las 6 de la tarde. Reconocería sus pasos en cualquier lugar. Firmes, secos, como si cada pisada marcara territorio. Yo estaba en la cocina fingiendo revisar el refrigerador, aunque en realidad no veía nada. Mi respiración se agitó sin mi permiso. Era ahora, o nunca. Llegaste temprano, dijo sin mirarme, dejando las llaves en la mesa del pasillo. Algo en su voz me indicó que estaba cansada. O preocupada. O quizá ambas cosas. Pero no podía dejarme llevar por su tono, no esa vez. Cerré la puerta del refrigerador y me quedé quieta, observándola mientras se quitaba el abrigo.
Tenemos que hablar, solté, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la mirada lentamente, como si ya supiera hacia dónde iba la conversación, como si no necesitara que dijera nada más. Sus ojos, esos mismos ojos que había visto toda mi vida, parecían examinarme, calcular cuánto sabía. ¿Sobre qué? Preguntó, aunque estoy segura de que la pregunta era pura formalidad. Tragué saliva. Caminé hacia la mesa. Abrí el libro. Saqué el sobre. Su rostro cambió inmediatamente. Su mandíbula se tensó. Sus brazos cruzados se aflojaron y luego se cerraron aún más fuerte, como si quisiera protegerse de algo. Quizá de mí. Esto, dije mientras dejaba el documento frente a ella. No lo tocó. Ni siquiera lo miró directamente. Solo lo reconoció. Y ese reconocimiento, ese silencio cargado, fue como una confesión. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó finalmente. Llegó esta mañana. Venía a mi nombre. No sabía que tú estabas haciendo esto. Ella cerró los ojos por un momento, como si necesitara respirar hondo. Como si deseara que el mundo se detuviera o retrocediera. No era para que lo vieras todavía, respondió con voz baja. La palabra, todavía, me lastimó más de lo que debería. Todavía. Es decir, sí, tenía la intención de contarme, pero no ahora. O tal vez nunca. ¿Cuándo pensabas decirme? Exigí, dando un paso hacia ella. ¿O pensabas dejar que me enterara después? Cuando ya no estuvieras aquí. Ella alzó la mirada, y por primera vez vi algo parecido a culpa. No mucha. Pero estaba allí. No es tan simple, murmuró. Siempre dices lo mismo, mamá. Pero sí lo es. Mi nombre ya no está. Tú lo tachaste. ¿Qué puede ser más simple que eso? Hubo un silencio espeso entre nosotras. Un silencio lleno de recuerdos, heridas, palabras no dichas y grietas que venían desde hacía años. Finalmente, se sentó. Y ese gesto me desconcertó. Mi madre nunca se sentaba para hablar. Siempre hablaba de pie, dominante, firme. Pero ahora estaba distinta. Más pequeña, más frágil. No lo hice por lo que tú crees, dijo al fin. Entonces explícame qué debo creer, respondí. No quiero que cargues con mis deudas, soltó de golpe. Tardé unos segundos en entender qué estaba diciendo. ¿Tus deudas? Ella asintió. Y sin darme oportunidad de interrumpirla, continuó. Durante los últimos años he tenido problemas económicos. Muchos más de los que he dejado ver. He pedido préstamos, he firmado cosas sin pensar, y si yo falto, tú heredaría todo. Incluyendo lo malo. Pero, mamá, intenté intervenir, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. No quiero que termines pagando por mis errores. No quiero que tu vida quede atada a lo que yo hice. Me quedé inmóvil. Necesitaba procesarlo, pero no sabía cómo. Sí, tenía sentido, en un nivel racional. Pero en un nivel emocional, sentir que mi propia madre me había eliminado de su vida legal sin hablarlo conmigo seguía siendo desgarrador. Podrías haberme dicho la verdad, le dije, y mi voz sonó más herida de lo que pretendía. No quería que me vieras como una fracasada, respondió casi en un susurro. Y esa frase me rompió. No porque fuera cierta, sino porque era descarnadamente honesta. Me senté frente a ella. Miré sus manos. Pequeñas, tensas, fuertes por años de trabajo. Manos que habían sostenido las mías cuando era niña, y que ahora parecían no saber dónde apoyarse. No soy una niña, le dije con suavidad pero con firmeza. No puedes tomar decisiones así sin decirme. No puedes protegerme quitándome, borrándome. Eso no es protección. Eso es miedo. Ella respiró profundamente. Los ojos se le humedecieron, aunque intentó disimularlo. He tenido miedo toda mi vida, confesó. Pero nunca quise que tú tuvieras que sentirlo también. Yo me acerqué un poco más. ¿Y crees que no sentirlo al saber que me quitaste del testamento? ¿Qué no me dolería más descubrirlo así?
Mamá, yo quiero enfrentar las cosas contigo, no después de ti. Ella bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Hubo un largo silencio. No era cómodo, pero tampoco era destructivo. Era necesario. Voy a arreglarlo, dijo al final. Voy a hablar con la notaría. Voy a dejar las cosas claras. No debí hacerlo así. No, dije. Lo primero que tienes que hacer es explicarme todo. Desde el principio. Sin esconder nada. Ella asintió. Tenía la mirada cansada, derrotada, pero también había algo distinto, un inicio de rendición, una grieta por donde quizá podíamos empezar a reconstruir algo. Está bien, respondió. Te lo contaré todo. No será bonito, pero te lo diré. Entonces empecemos, dije. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Y mientras ella se preparaba para hablar, supe que ese era apenas el comienzo de una verdad mucho más profunda, más dolorosa, y más enredada de lo que imaginaba. Porque si mi madre había hecho algo tan extremo como sacarme del testamento, era porque el secreto que estaba a punto de revelarme iba a cambiarlo todo. Nos quedamos sentadas una frente a la otra, en silencio, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Mi madre abrió y cerró las manos sobre la mesa varias veces, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa, aunque jamás lo admitía. Yo también estaba nerviosa, pero debía mantenerme firme. Necesitaba, que me dijera la verdad completa. Sin rodeos. No sé por dónde empezar, dijo ella finalmente. Por el principio, respondí. No quiero versiones reducidas. No quiero excusas. Solo quiero la verdad. Ella asintió. Tenía el rostro tenso, como si estuviera a punto de entrar en una sala donde sería juzgada. Y quizá, de algún modo, lo era. Yo no quería juzgarla, pero tampoco podía seguir viviendo con dudas. Todo empezó hace más de 2 años, comenzó. Antes de que tú sospecharas algo, antes de que yo empezara a comportarme diferente. Tú lo notaste, aunque nunca lo dijiste. Lo recordé. Claro que lo recordé. Había tenido momentos inexplicables, nerviosismo, noches en vela, gastos extraños, llamadas que contestaba a escondidas, un humor que iba y venía como si estuviera cargando algo muy pesado. Conocí a una persona, continuó. No es lo que estás pensando, y te lo digo antes de que llegues a conclusiones. No fue romance, no fue una relación oculta. Fue una mala decisión. Una muy mala. Yo no dije nada. Sabía que ella necesitaba espacio para desarrollar la idea. Me ofrecieron una inversión, dijo. Prometía ganancias rápidas, una forma de asegurar un pequeño patrimonio para ti, para el futuro. Me pareció una oportunidad. Ahí estaba. Una trampa clásica. Pero mi madre era inteligente, desconfiada por naturaleza. ¿Cómo había caído? Esa persona, continuó, me mostró documentos, me llevó a una oficina que parecía real. Firmé un contrato. Invertí dinero. Después invertí más. Y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado adentro como para echar atrás. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era una estafa? Pregunté. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sí. Su voz se quebró un poco, aunque lo disimuló tosiendo. Perdí todo lo que tenía ahorrado. Pero eso no fue lo peor. Para intentar recuperar lo perdido, pedí préstamos. Muchos. De bancos primero. Luego, de personas que no deberían prestar dinero a nadie. Mi respiración se cortó. La idea de mi madre metida con prestamistas informales me estremeció. No podía imaginarla en ese mundo. Y aún así, ahí estaba, contándomelo. Intenté mantener todo bajo control, dijo. Pero cada mes era más difícil. Y entonces, sin que yo lo buscara, esa misma persona que me había estafado volvió a aparecer. Se me erizó la piel. ¿Qué quería? Decía que podía ayudarme a recuperar una parte si hacía ciertos trámites. Documentos. Firmas. Me aseguró que era legal,
que solo necesitaba mi nombre. Yo accedí. Había algo en su voz que me advertía que estaba por llegar la parte más fea. Cuando tú eras niña, tu abuela me dejó algunas propiedades pequeñas, prosiguió. Un terreno casi abandonado y una casita vieja. Nada del otro mundo, pero eran nuestros. Yo nunca quise venderlos. Eran lo único seguro que teníamos. Asentí. Los recordaba vagamente. Un día firmé un papel que él me dijo que era un documento para renegociar deuda, continuó. Pero en realidad era un traspaso. Casi pierdo la propiedad de tu abuela. Me cubrí la boca con la mano. Era peor de lo que imaginaba. ¿Cómo lo recuperaste? Pregunté. Con más dinero. Mucho más dinero. Y ahí fue cuando toqué fondo. Cuando me di cuenta de que había arruinado todo. Que no solo estaba perdiendo mi estabilidad, sino que te estaba arrastrando a ti. Nos quedamos calladas. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, temblaba. Por eso, dijo con dificultad, fui a la notaría. Para sacarte de todo. Para asegurar que, si algo me pasa, tú no tengas que cargar con lo que yo firmé, con lo que yo hice mal. No quería que heredaras deudas, ni problemas. No quería que esa gente pudiera tocarte. Sentí las lágrimas hervir en mis ojos, pero no quería llorar. No todavía. Mamá, dije, apenas un susurro. Sé que te lastimé, dijo ella interrumpiéndome. Sé que lo que hice fue horrible. Pero lo hice porque tenía miedo. Miedo de que terminaras pagando por mi estupidez. Miedo de que un día tocaran tu puerta. Me quedé sin palabras. No sabía qué sentir. Había dolor, sí. Y una profunda tristeza. Pero también había un entendimiento amargo. Mi madre era dura, orgullosa, orgullosísima. Y admitir esto era como arrancarse la piel. ¿Y ahora? Pregunté después de un largo silencio. ¿Sigues debiendo dinero? Ella me miró, y en esa mirada había algo parecido a una súplica. Sí. Y cada mes es peor. Mi corazón latía más rápido. ¿Cuánto? Pregunté. Mucho, respondió simplemente. Más de lo que puedo pagar sola. La palabra, sola, cayó entre nosotras como un desafío. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con la voz rota. Ella tomó aire, tembloroso. Porque no quería que me vieras derrotada. Cerré los ojos. Dios, cómo dolía. Mamá, yo ya te veía derrotada, dije. Solo que no sabía por qué. Ella apretó los labios y desvió la mirada, como si esa frase le hubiera dado justo donde más le dolía. No quiero que te metas, dijo. No quiero que intentes arreglar esto. No quiero que sacrifiques tu vida por mis errores. No es tu decisión, respondí con calma, pero firme. Ella abrió los ojos sorprendida. Soy tu hija, continué. Y aunque no me quieras involucrar, ya estoy metida. Me sacaste del testamento, mamá. Me apartaste. Me borraste. ¿Cómo pretendes que no me involucre si lo que hiciste me cortó como un cuchillo? Ella no respondió. Simplemente se quedó quieta, respirando con dificultad. Voy a ayudarte, dije finalmente. No para salvarte, ni para pagar tus errores. Sino porque no voy a dejar que te hundas sola. Pero tienes que ser honesta. Tienes que confiar en mí. Tienes que dejar de tratarme como a una niña. Mi madre parpadeó. Una lágrima, una sola lágrima obstinada, le resbaló por la mejilla. No quería arrastrarte, dijo con un susurro. Ya lo hiciste, respondí suavemente. Ahora déjame caminar contigo. Y por primera vez en años, sentí que algo entre nosotras se rompía, pero no era algo malo. Era una barrera. Una muralla vieja. Un mecanismo de defensa que, con el tiempo, nos había separado más de lo que habíamos admitido. Ella respiró profundamente. Está bien, dijo por fin. Te contaré todo. Lo que firmé. ¿A quién? ¿Cuánto? Y después,
Veremos qué hacemos. Sentí miedo, sí. Mucho. Pero también sentí algo que no había sentido en años. La posibilidad de que, a pesar de todo, podríamos reconstruirnos. No sabía que lo peor aún estaba por venir. Pero ese capítulo todavía no lo conocía. Pasamos el resto de la tarde revisando papeles en silencio. Mi madre sacó una carpeta que tenía escondida en el fondo del armario del pasillo. Estaba vieja, doblada, y tenía manchas de humedad. Por un segundo pensé que había pasado años ahí, ocultándola como si fuera una evidencia culpable de un crimen doméstico. La puso sobre la mesa con un golpe seco, casi simbólico, como quien decide que ya no hay nada más que esconder. Abrí la carpeta. El olor a papel viejo y tinta barata me golpeó primero. Luego, una pila de documentos se deslizó hacia mí, recibos, contratos, cartas, pagarés, solicitudes de préstamo, incluso algunas notas escritas a mano. No sabía por dónde empezar. ¿Quieres que te lo explique yo?, preguntó ella, algo tensa. Déjame leer primero, respondí. Quiero entenderlo por mí misma. Ella asintió, aunque pude notar que estaba inquieta. Mi madre siempre había sido así, fuerte por fuera, pero internamente movida por la necesidad de controlar cada detalle. Ahora debía entregarme su caos, y eso le costaba más de lo que admitía. Comencé a leer. El primer préstamo lo había pedido hace 26 meses. Era pequeño, casi inocente, apenas para cubrir una supuesta inversión que prometía duplicarse en 90 días. Luego vino otro, justificando una reposición. Después, uno más grande para cubrir el hueco que habían dejado los anteriores. Mamá, dije sin levantar la vista, esto no es una inversión. Esto es una bola de nieve. Lo sé, respondió ella con una voz pequeña, extrañamente frágil. Seguí revisando. A mitad de la pila encontré algo que me hizo fruncir el ceño. ¿Quién es este tal Morales?, pregunté señalando una hoja. Ella se pasó una mano por la frente, como si necesitara sostenerse para hablar. Él, no es banco. Ni empresa. ¿Es él un prestamista? Ella tragó saliva y asintió. Pero no pienses mal, añadió enseguida. No es violento. No es como los que salen en las noticias. Él solo presta dinero. Y cobra, claro. Con intereses altos, pero... Altos, la interrumpí, no. Exorbitantes. Esto es usura, mamá. No lo negó. Solo apretó los labios y miró a un lado. ¿Lo conoces personalmente?, pregunté. Sí. ¿Ha venido aquí?, dudó. Una vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué te dijo? Que si no pagaba, buscaría otras formas de recuperar su dinero. Mi respiración se aceleró. ¿Y tú me sacaste del testamento pensando que él podría venir por mí?, pregunté con un tono más suave del que sentía. Ella cerró los ojos un instante, como si le doliera recordar. No quería que nada que llevara tu nombre estuviera en riesgo. Me quedé callada. Había algo duro, pesado, muy humano en esa decisión que tanto me había dolido. No la justificaba, pero la explicaba. Seguimos revisando. Había pagos mínimos, intereses que se acumulaban como un monstruo que nunca se saciaba, correos impresos donde ella imploraba más tiempo, respuestas frías de los bancos, otros papeles ilegibles que parecían fotocopias de contratos improvisados. Era como ver la radiografía de una avalancha, un desliz pequeño que se volvió imparable. En medio del caos encontré un sobre amarillo. No tenía remitente. ¿Y esto?, pregunté. Mi madre se tensó. No lo abras todavía. ¿Por qué? Porque es la parte que más te va a doler. La miré. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. Necesito saberlo todo, dije con firmeza. Ella asintió con un gesto lento. Abrí el sobre. Adentro había un documento notarial. Lo leí una vez. Luego otra. Y una tercera, porque no podía creerlo. Mamá, mi voz salió quebrada sin que yo pudiera evitarlo.
Esto no es solo excluirme del testamento. Aquí renuncias a tu propiedad más valiosa. La casa grande. La de la abuela. La única que tenía valor real. Ella asintió sin levantar la vista. Era lo único que podía dar como garantía. ¿Cómo garantía de qué? Pregunté. No respondió. ¿Mamá? Insistí. Entonces me miró con esos ojos que siempre habían sido fuertes, filosos, firmes. Pero ahora parecían derrotados. Del último préstamo, dijo. El más grande. El que pedí para pagarle a Morales. El corazón se me apretó. ¿Cuánto? Pregunté con un hilo de voz. Ella dudó. No quería decirlo. Pero ya no tenía elección. Casi todo lo que vale la casa. Me llevé las manos a la cabeza. Era demasiado. Era una cifra absurda. Era imposible salir de eso sin venderlo todo. Ella me observó con una mezcla de miedo y culpa. Ya ves por qué no quería decirte, susurró. Esto no es solo un error, mamá. Es una catástrofe. Fue la primera vez en años que levanté la voz con ella. Me arrepentí al instante, pero no podía retirarlo. Era la verdad. Y dolía. Dolía como si me hubieran metido las manos en el pecho para apretar mi corazón con fuerza. Ella no se defendió. No dijo nada. Solo respiró profundamente. Lo sé, dijo finalmente. Por eso intenté resolverlo sola. Pero, ya no puedo. Hubo un silencio largo. Larguísimo. De esos que parecen estirar los segundos hasta convertirlos en horas. Me senté frente a ella otra vez. Tenía las manos temblando y no sabía si era por rabia, miedo o tristeza. Mamá, dije más calmada, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que me enterara así? Ella levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. Mi madre casi nunca lloraba. No frente a mí. Porque pensé que si tú no sabías nada, yo podría arreglarlo y nunca tendrías que cargar con esto, dijo. Porque te veía avanzar en tu vida, crecer, hacer planes, y yo no quería arrastrarte a mi desastre. No quería que me vieras como alguien que fracasa. Mi corazón se apretó. Esa frase, dicha con tanta honestidad, me desarmó. Mamá, no eres un fracaso, dije, aunque me costó decirlo. Cometiste errores, sí. Pero, sigues siendo mi madre. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener la emoción. No te mereces esto, susurró. Puede que no, respondí. Pero tampoco te mereces vivir con miedo. Ella pestañeó varias veces para contener las lágrimas. ¿Y ahora qué? Preguntó. Tomé aire. Sabía que no tenía respuestas, pero tenía una decisión. Vamos a resolverlo juntas, dije. Pase lo que pase. Pero necesito saber una cosa más. ¿Cuál? ¿Qué más me estás ocultando? Mi madre se quedó inmóvil. Sus labios temblaron apenas. Y entonces lo dijo. ¿Hay alguien más involucrado? El mundo se detuvo. Cuando mi madre dijo, «hay alguien más involucrado», sentí como si el aire de la habitación se volviera más espeso, casi irrespirable. Era una frase tan cargada, tan oscura, que por un segundo pensé que había oído mal. Pero su expresión lo confirmaba, estaba aterrada. Me enderecé en la silla. ¿Quién? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Miró la mesa, como si las hojas y los documentos pudieran ofrecerle una salida. Luego respiró profundamente. Es alguien que conoces. Mi pulso se aceleró. Dime el nombre, insistí. Mi madre cerró los ojos, como si decirlo fuera un castigo. Tu tío Oscar. Me quedé inmóvil. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba al mismo tiempo. Mi tío Oscar. El hermano mayor de mi madre. El que siempre se había presentado como el pilar de la familia, el que daba sermones en cada reunión, el que criticaba a todos desde una supuesta altura moral. No puede ser, dije. ¿Qué tiene él que ver con todo esto?
Mucho más de lo que te imaginas, susurró ella, con un temblor en la voz que nunca le había escuchado. Me quedé esperando, bíceps apretados, respiración contenida. Él me presentó a Morales, confesó finalmente. El golpe fue seco. Un mazazo directo al pecho. ¿Qué? Exclamé. ¿Él te metió en esto? Ella asintió. Yo no sabía quién era Morales en realidad. Óscar me dijo que era un amigo confiable, alguien que ayuda a mujeres solas, alguien que no se aprovecha. Me aseguró que era mejor que pedirle al banco, que nadie se enteraría, que sería rápido y discreto. ¿Y le creíste? Pregunté con una mezcla de incredulidad y rabia. Ella bajó la mirada. En ese momento necesitaba una solución urgente. Y pensé que podía confiar en mi propio hermano. Me pasé una mano por la cara. Era demasiado. Primero los préstamos, luego el prestamista, luego la casa puesta como garantía, y ahora esto. Un familiar involucrado. Alguien que debería habernos protegido, no empujado al abismo. ¿Por qué no me dijiste antes? Pregunté. Porque sé lo que sientes por tu tío. Y sé cómo reaccionas cuando te sientes traicionada. Y tenía razón. Lo sabía. Ella, mejor que nadie, entendía lo que aquella revelación podía encender dentro de mí. ¿Él sabe lo de la casa? Pregunté. Claro que sabe, respondió ella. Fue él quien me dijo que la pusiera como garantía, solo temporalmente. Dijo que Morales era flexible, que si yo pagaba un par de cuotas grandes, él liberaría la propiedad. ¿Y era mentira? Pregunté con un nudo en la garganta. Toda, susurró ella. Morales nunca tuvo intención de devolvérmela. Me recliné en la silla, intentando procesarlo. Era como si cada pieza encajara en un rompecabezas macabro. Mamá, dije finalmente, esto no es un error. Esto es una trampa. Una bien planeada. Ella no negó nada. Solo respiró hondo, cansada, como si hubiera cargado con ese secreto durante demasiado tiempo. ¿Cuánto sabe exactamente Óscar? Pregunté con frialdad. Todo, respondió ella. ¿Y te ha pedido algo a cambio? Mi madre se estremeció ligeramente. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier palabra. ¿Qué te pidió? Pregunté. Ella apretó las manos con fuerza. Dijo que si perdía la casa, él podría ayudarme a recuperarla. A cambio de que yo firmara algunos documentos. Mi respiración se detuvo unos segundos. ¿Qué documentos? Uno sobre la herencia. Otro para transferir un terreno de la familia a su nombre. Y uno más que no alcancé a leer completo. Yo estaba a punto de explotar. ¿Mamá? ¿Cómo pudiste siquiera considerar eso? No lo firmé, dijo ella rápidamente. Pero él insistió. Mucho. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 semanas. Cuando le dije que ya no tenía cómo seguir pagando los intereses. Yo me levanté de la silla. Necesitaba caminar, respirar, no romper algo. El nivel de manipulación, de abuso, de ambición, me revolvía el estómago. ¿Te amenazó? Pregunté con la voz tensa. No directamente, respondió ella. Pero insinuó cosas. Como que sería una lástima perder la casa de mamá. O que había gente que no tenía paciencia con los retrasos. Cada palabra me empujaba más hacia una mezcla explosiva de furia y miedo. ¿Y Morales? ¿Ha vuelto? Pregunté. No. Pero llamó hace 2 días. ¿Para qué? Dijo que vendría la próxima semana a hablar personalmente. Esa frase, en boca de un prestamista así, no presagiaba nada bueno. Me acerqué a la mesa. Tomé todos los papeles y los ordené en una pila. Vamos a hacer esto bien, dije. Vamos a revisar cada documento, uno por uno. Vamos a hacer un listado de fechas, de nombres, de préstamos, de montos. Y luego vamos a hablar con alguien. ¿Con quién? Preguntó ella, temerosa. Un abogado, respondí. Uno de verdad.
Ella se estremeció. No quiero denunciar a tu tío. No se trata de denunciar, dije con firmeza. Se trata de protegerte. Es mi hermano, susurró ella, como si eso fuera suficiente. Y tú eres mi madre, respondí. Ese intercambio quedó suspendido unos segundos. Finalmente, ella bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero estaba atrapada en la lealtad familiar, en los lazos que, aunque estén podridos, duelen al romperse. Mamá, dije suavemente. Él te usó. Te vio vulnerable. Y aprovechó. Eso no es familia. Eso es otra cosa. Sus ojos se humedecieron. Me da vergüenza, confesó. Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos. Vergüenza debería darle a él. No a ti. La abracé. Sentí cómo temblaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo: mi madre no era la mujer indestructible que yo había construido en mi cabeza. No. Era humana. Con miedos, con errores, con heridas que nunca había mostrado. La solté y respiré hondo. Quiero que me prometas algo, dije. ¿Qué? Que no vas a hablar más con Morales. Ni con Oscar. Ninguno de los dos. Hasta que sepamos exactamente qué hacer. Ella dudó. Te lo prometo, dijo finalmente. Asentí. Ahora vamos a guardar todo esto. Mañana voy a pedir una cita con un abogado. Pero antes. ¿Antes? Preguntó. Me quedé en silencio un momento. Mi estómago estaba apretado, porque sabía que no iba a dormir tranquila sin hacer esto. Antes voy a hablar con Oscar. Mi madre abrió los ojos de par en par. No. No quiero que lo enfrentes. Él se enoja rápido. Y tú también. No voy a pelear, dije, aunque ni yo misma sabía si podría cumplirlo. Solo necesito escucharlo. Escuchar cómo justifica lo que te hizo. Era verdad. Necesitaba oírlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Mi madre me tomó del brazo con fuerza. Por favor, ten cuidado. Siempre, respondí. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Sabía que el día siguiente cambiaría todo. Porque el día siguiente, me tocaría enfrentar a mi propio tío. Y descubrir si él era solo un cobarde manipulador. O si había algo aún más siniestro detrás de todo.